El mundo del arte ha generado obras bellísimas que despiertan admiración, así como piezas que del terror nos sumergen en las pesadillas. También ha creado obras polémicas rechazadas en su época por cuestionar, entre otras cosas, qué es el arte y qué es la belleza. Lo que estás observando se trata de la obra de arte más influyente del siglo XX, conocida como El Orinal y atribuida al artista Marcel Duchamp, considerado el padre del arte conceptual. Esto último se va a cuestionar en la actualidad, pues la verdadera creadora de la obra que revolucionaría el arte a nivel mundial fue la baronesa Elsa von Freytag Loringhoven, cuyo trabajo artístico pasó al olvido y solo es recordada por su vida de excesos y por ser considerada una loca por sus contemporáneos. Yo soy Martín, acompáñame a este recorrido por la vida de la baronesa, quien sin duda es la madre del arte conceptual, del performance, vaya, hasta del punk. Disfrútalo. Lo poco que se conoce de su vida se debe a un borrador de sus memorias que escribió poco antes de su muerte, mientras estaba internada en un psiquiátrico en Berlín. Su vida, tanto personal como profesional, resultó transgresora e incomprendida para su época, por lo que sus obras eran consideradas de mal gusto y ella era señalada como una loca por vivir en la pobreza, rodeada de perros e inclusive de ratas. Se trató sin duda de una mujer adelantada a su época, que hizo del dadaísmo su filosofía de vida, buscó su independencia y experimentó libremente con su sexualidad. Esto trajo consecuencias, pues estuvo encarcelada en varias ocasiones por delitos menores y contrajo sífilis en algunos de los cabarets en donde trabajaba posando para diversos pintores. Si bien es considerada la primera artista dada en Norteamérica, también podría considerársele la precursora del performance y del ready-made, expresión que utiliza elementos de la vida cotidiana para presentarlos como obras de arte. Sin embargo, muchas de sus piezas son atribuidas a otros artistas, por supuesto hombres, puesto que el mundo del arte todavía se encontraba bastante cerrado para las mujeres. Su nombre real era Elsa Hildegarden Plotz. Nació en 1874 en lo que actualmente es Polonia. Vivió una infancia rodeada de violencia en la que el padre golpeaba a su mamá, siempre justificándose en una estricta moral religiosa. Dejó su hogar a los 19 años después de la muerte de su madre y emigró a Berlín. Es ahí en donde entró en contacto con el mundo del arte. Más tarde en Nueva York trabajó como modelo, corista, en cabarets, realizaba esculturas, escribía poesía, ilustraba y por supuesto realizaba lo que más tarde se llamarían performance. Tuvo múltiples parejas y matrimonios. Cuando se casó con el barón Leopold von Freytag Loringhoven, adquirió el título de baronesa. Sin embargo, el sujeto con el que adquirió matrimonio formaba parte de esa aristocracia que solo era de nombre, pues ya había perdido sus riquezas y se dedicaba a ser camarero en un hotel. Tiempo después, conoció al artista francés Marcel Duchamp, con quien mantuvo una relación personal y profesional. La historia oficial cuenta que en 1917 la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York pretendía montar una exposición con todas las obras de arte que les enviaran. La idea principal era innovar y dar mayor apertura al mundo del arte para que más personas pudieran entrar en él. Es en este momento en el que recibieron una pieza titulada El Orinal, firmada con el seudónimo R. Muth. La pieza resultó una ofensa, la sociedad la tiró a la basura y en ese momento Duchamp renunció a la junta directiva, pues dijo ser el creador del Orinal y acusó que el mundo del arte continuaba con miedo y cerrado ante la innovación. El acto de Duchamp y la pieza resultaron revolucionarios, marcando en ese momento un parteaguas en la historia del arte. Por supuesto, la fama de Marcel Duchamp fue en aumento, sin embargo, la obra no es de él, sino de la controvertida baronesa. Los estudiosos de la vida y obra de la baronesa señalan tres hipótesis de que la obra es de su autoría y no de Duchamp. Primero, que existe una carta que el artista le envió en abril de 1917 a su hermana, la pintora Suzanne Duchamp, en donde cuenta que una amiga le envió una escultura a modo de orinal y la firmó con el seudónimo de Richard Muth. El seudónimo R. Muth
es muy parecido a una palabra en alemán, Armut, que significa pobreza. La obra se convertía en una crítica social, señalaba la pobreza intelectual y la falta de valor del mundo del arte neoyorquino, que se quedaba callado ante toda la muerte y la destrucción que se vivía en esa época de la Primera Guerra Mundial. Y número 3. El estilo de la baronesa, quien utilizaba en sus obras tuberías y depositorios de los desechos humanos que recogía de la basura o que también se robaba. Hay quien refiere que esto se trata de un caso de la crítica social que hace hacia su mundo de la infancia, en donde se le inculcaba una moral religiosa, pero se actuaba con mucha violencia. Por eso su obra Dios es un trozo de tubería montado en una base de madera. Adelantada a su época y por lo tanto incomprendida, enfrentándose a un mundo del arte controlado solo por hombres, la baronesa pasó al olvido y murió sola el 14 de diciembre de 1927. Yo soy Martín, te mando un abrazo enorme, nos vemos pronto.